Sí funciona. Ahí está. Excelente. Qué Está. emoción. El día de hoy tengo a Fren Guevara conmigo y Fren, contanos, ¿cómo empezaste en todo esto? Bueno, un placer de verdad. Gracias por la oportunidad, por este tiempo que vamos a tener juntas y espero que todos los que nos estén viendo se lleven un buen mensaje, pero sobre todo que impacte ese corazón y pueda traer un cambio en sus vidas. Bueno, sin más que agregar, mi nombre es Fren Guevara. Guevara, mi apellido de casada, pero Bracho por la parte de soltera. Ah, Pero gracias a Dios soy felizmente casada, tengo 2 niños y bueno, entré en este mundo desde hace mucho tiempo, desde que era una muchachita, en Venezuela le decimos así, muchachita, desde que era una niña a los 12 años. Mis papás se separaron y pasé por un proceso bien fuerte emocionalmente. En ese entonces yo era como que la gordita de la familia y pues no era obesa, pero sí tenía sobrepeso. Y tú sabes que en nuestra cultura latina hay mucha echadera de broma con el físico. Se meten contigo, te hacen bromas y entre esas bromas a veces hay cierto dolor hacia de los que somos afectados, pues. Eso hizo que básicamente me refugiara en enfocarme en mí y en lo que a mí me dolía mientras mis papás estaban en ese proceso de separación y decidí, bueno, voy a adelgazar, yo quiero ser delgada, yo quiero ser flaca, yo quiero dejar que la gente deje de hablar de lo de mis papás y entonces lo que hice fue optar por dejar de comer. Literalmente yo recuerdo que hubo un tiempo donde yo me comiera una pechuga de pollo, 100 gramos de pollo con 3 hojas de lechuga con limón. Y literalmente a la pechuga agarraba unas servilletas y las exprimía así para no comer nada. Pues obviamente en plena adolescencia, 12 años, eso me afectó mi ciclo hormonal, termino con una menorrea, se me fue el periodo menstrual, para los que no saben, por un año. Y pues ahí mi mamá dijo, epa, esto no es normal, ya tienes un año sin el periodo menstrual, ya tú te habías desarrollado, vamos al médico. Y cuando me examinan, básicamente se me estaban secando las trompas porque mi cuerpo no producía hormona porque no había grasa. Entonces, ahí es cuando el médico me dice, tú no solamente tienes un underweight, o sea, estás en el infrapeso, sino que adicional tienes un proceso psicológico porque te da miedo comer, tú tienes anorexia nerviosa. Si no haces algo, pues prácticamente el cuento corto es que no vas a poder ser mamá, porque tus trompas se están secando aquí, mira, o sea, y me diagnostican en ese momento cuando me hacen el ecograma, me hacen las palpaciones, los exámenes de sangre, las transaminasas, todo lo que tiene que ver con el perfil hepático, pues mis enzimas hepáticas súper alteradas, ALT, AST, cuando me examinan el hígado, tienes hígado graso, estás básicamente en el nivel 1, pero para una niña de 12 años, imagínate recibir esa noticia. Y es ahí cuando, bueno, empiezo a comer, pero después me fui para el otro extremo. Estaba comiendo, se me estaba formando mi cuerpecito, volvió el periodo menstrual y entonces empecé a engordar efectos rebote. O sea, literalmente estaba pesando 85 libras, como lo compartíamos hace poco, y después que empiezo a comer, o sea, a los 2 meses volví a ganar todo el peso que había perdido en más de un año. Entonces, eso hizo que empezara, al ver que yo estaba aumentando de peso y que la gente empezó nuevamente a burlarse de mí, empezó el proceso de bulimia. Entonces fue algo así como que en un año viví muchos cambios, divorcio de mis papás, anorexia, bulimia, y en bulimia digamos que fue por ese mismo miedo a engordar, nunca llegué al peso de sobrepeso tipo 3 como estaba en el pasado, porque me inducía al vómito. Y estuve ahí por mucho tiempo, más de 7 años sufriendo de una bulimia. Y literalmente llegó un punto donde estaba tan afectada emocionalmente que ya cuando yo comía, estaba tan acostumbrada, mis músculos, todo, el esófago había creado una memoria muscular y ya cuando yo comía, mi cuerpo me pedía vomitar. Y fue hasta que en el baño de mi casa, nadie se enteró, nadie sabía en mi casa, supongo que mi mamá sospechaba, pero las cosas estaban muy tensas como para enfrentar otro problema más, ¿no? Y cuando empecé a vomitar y ya yo veo sangre en mi vómito, es decir, que tenía úlceras y yo tenía dolores gástricos, yo no decía nada, pues entonces yo dije, esto tiene que parar. Y bueno, básicamente con la fuerza que Dios me dio, porque literalmente eso fue lo que hice, arrodillarme y pedirle a Dios que me sacara de ese desierto vacío en el que yo me encontraba, tuve un encuentro con Dios. Y de las fuerzas que él me dio, yo dije, ya va, tantos años estudiando nutrición, porque de 13 años yo en vez de comprarme, no sé, cualquier maquillaje, yo compraba revistas de nutrición.
O sea, eso era lo mío, la obsesión por aprender a contar calorías, esto y aquello. A todo le contaba calorías, me enfermé también de ortorexia, que es eso, tratar de llevar un régimen casi perfecto. Y pues yo dije, lo que voy a saber lo voy a usar para mi salud. Y empecé a tratar de llevar una alimentación saludable, pero todo era conteo calórico. No era conteo de nutrientes, porque era la nutrición vieja. Con tal de que comiera 1100 calorías al día, todo estaba bien. Y pues resulta que, me caso, dejé eso como que por un lado, pero siempre mi miedo a cuidarme, a no engordar. Así sea que vomitar esporádicamente o sencillamente ya comí lo que necesitaba en el día, entonces no voy a cenar. O me quedan 100 calorías, te comes unas galletitas, listo. Entonces fue cuando, bueno, yo me caso y llega a mi vida Beachbody On Demand, que es con los entrenamientos de Shaun T, de Insanity. Allá estaba en Venezuela y empiezo a entrenar con Insanity. Y pues entrenando con Insanity exactamente hace aproximadamente 10 años, a ver, no, hace 12 años atrás, yo la primera vez que entrené en Insanity me apasionó tanto ese entrenamiento, me apasionó tanto poder entrenar desde casa, que yo dije, esto lo amo y algún día yo voy a ser coach de esta compañía. Algún día yo lo voy a lograr. Y era un palito haciendo ejercicio. Yo no sabía lo que estaba haciendo, full cardio cuando no tenía músculo, pero yo lo hacía por cuidar mi salud. Sí. Actualmente soy coach de Beachbody. Y pues bueno, básicamente después de mi segundo posparto, ya aquí en Estados Unidos, con esta pasión del fitness, con mi primer hijo también hice un proceso de posparto. Me dijeron 6 semanas ya puedes entrenar. Recuperé mi peso súper fácil y seguí entrenando. Cuando salgo embarazada de mi segunda hija, yo me enfermé con mi segunda hija en el primer trimestre, me dio mucho reflujo esofágico por el mismo problema de síndrome de intestino irritable que yo tenía. Cada vez que yo comía algo era inflamación de colon, y yo decía, yo soy delgada, pero ¿por qué cada vez que como me inflamo, tengo estos dolores? Me venía el periodo menstrual y yo me moría del dolor de vientre. Y yo decía, esto no es salud. Y fue una vez escuchando a un doctor que se llama Guillermo Navarrete, que es Nutrillermo, el conocido Nutrillermo. Él exactamente dijo esa frase en una entrevista que le hicieron. Tú te puedes ver muy bien por fuera, pero si te estás muriendo con gastritis, con dolores de vientre, tienes un síndrome premenstrual, eso no es salud. Entonces, cuando él describió literalmente mi situación, yo dije, es verdad, yo soy delgada, pero no tengo salud. Entonces, en mi segundo posparto hice la invitación a todas mis amigas en Instagram que se quisieran unir, que yo iba a hacer un reto de Insanity, les iba a dar Insanity completamente gratis a ella para que entrenaran conmigo. Pues para mi sorpresa de una invitación, yo pensé que iban a llegar 5 o 6 amigas, llegaron 60 personas. Y empecé mi primer Insanity Friends, así se llamaba, o sea, como que amigos locos o algo así. Insanity es locura. Y entonces empezamos a entrenar cuando yo dije, wow, o sea, yo empecé según mi ignorancia y lo poco que yo podía saber de nutrición, empecé a, bueno, coman esto, ¿qué tal? Sin embargo, sabía que no era nutricionista ni especialista en el tema. Y es mi esposo quien me dice, mi esposo siempre ha tenido esa mente de empresario, me dice, tú tienes que hacer algo con esto, porque yo estaba en la casa cuidando a mis hijos. Mi esposo me dijo, aprovecha esto si te apasiona. Y es cuando tomo ese paso de fe a certificarme como especialista en nutrición deportiva. Oh my God, y ahí empezó todo. Y hoy actualmente somos una compañía que se llama JF Healthy Solutions y nos dedicamos a eso, a ayudar básicamente a esposas, a mamás que no tienen tiempo de ir a un gimnasio, que no tienen la menor idea cómo alimentarse, pero yo te voy a explicar, y estuve en los dos extremos, con sobrepeso y con underweight, yo sé cómo poder ayudarte a eso. Básicamente es lo que hacemos a través de una alimentación en el que se genera reversión de patologías si las llegas a tener o sencillamente encuentras la estabilidad para que sea tu última dieta. Sí, totalmente de acuerdo. Wow, eso es un montón lo que tuviste que pasar, todo. La verdad es que lo que me encanta que dijiste es que cuando tuviste tu encuentro con Dios, todo fue como que volvió y se fue en el camino en donde tenía que ir y estoy totalmente de acuerdo. Es igual conmigo, cuando uno tiene un encuentro con Dios, uno simplemente, Él dirige nuestros pasos, ¿verdad? Y Él nos dirige en el camino correcto. Y dijiste ahí una alimentación para que puedas hacer tu última dieta. Y tú y yo tenemos en común la dieta cetogénica y el ayuno intermitente. Ahora, aquí en Estados Unidos es mucho más común el escuchar, yo estoy en una dieta keto, ¿verdad? Yo como keto y esto es lo que como y etcétera. En Latinoamérica, la dieta cetogénica
es conocida, pero muchos piensan que es mala porque se come mucha grasa, ¿verdad? Pero hay una diferencia entre buena grasa y mala grasa. Y entonces mi pregunta es, ¿qué le dirías a todos aquellos que quieren probar la dieta cetogénica, pero tienen miedo de probarla por las cantidades altas de grasa que se tienen que consumir? Bueno, eso también es otro tabú que hay que romper, porque realmente la dieta cetogénica es una alimentación que te lleva a cetosis. De ahí Ujú, el nombre de cetogénica. ¿Y qué ujú, es cetosis? Pues es un mecanismo en el que se forman cuerpos cetónicos a través de tu hígado, específicamente acetato, acetato, beta hidroxibutirato, entre otras cetonas que se encargan de agarrar tu grasa como energía ujú, en vez de la glucosa, en vez del carbohidrato como tal. Es decir, toman de esa grasa la energía. Ahora bien, entonces dieta cetogénica es solo comer grasa. Empecemos por ahí. No necesariamente. Una ujú, dieta cetogénica es la dieta que te lleva a cetosis. Tú puedes entrar en cetosis con ayuno intermitente. Tú puedes entrar en cetosis con una alimentación baja en carbohidratos. La ujú, clave sería mantenerte en esa cetosis. ¿Cuándo se hace el error? Cuando entras en ayuno y al comer tu primera comida metes un exceso de carbohidratos que te sales de cetosis. Ya se ujú, rompió la dieta cetogénica. Entonces, ujú, ¿por qué la dieta cetogénica está basada más que todo en grasas naturales? Porque de los 3 macronutrientes, las grasas naturales, y cuando hablo de grasas naturales no son hidrogenadas, no son procesadas o ultraprocesadas, y por lo tanto, esa grasa, como no eleva picos de insulina, va a hacer que se almacene en el glucógeno muscular, en el glucógeno hepático, perdón, haciendo de que tu hígado forme esos cuerpos cetónicos, entrando o llevando tu cuerpo a cetosis. Pero, ¿qué ujú, sucede con esos pacientes que a lo mejor no necesitan tanto nivel de grasa? Tú puedes entrar, por ejemplo, con una alimentación carnívora en cetosis. Sí. ujú, ujú, Entonces, ¿qué es la dieta cetogénica? Un 5% de carbohidratos, un 75% de grasas y un 25% de proteína. Sí, pero también hay otros tipos de dieta cetogénica. Está low carb, moderado, está low. Entonces, ¿qué sucede? Que hemos creído que dieta keto es comer mucha grasa y no. ujú, Una ujú, dieta cetogénica es una dieta que te lleva a tu metabolismo natural. ¿Y cuál es ujú. nuestro metabolismo natural? El cetogénico, porque el Ujú, neonato nace en cetosis y aún ujú, consumiendo leche materna se mantiene en cetosis. Entonces, para correcto. aquellos que le tienen miedo a la palabra cetogénica, porque eso es consumir mucha grasa, no Ujú, necesariamente. Quizás al principio vas a necesitar enfocarte en las grasas porque tienes que enviarle una señal a tu cerebro y a tu metabolismo. Epa, ya la ingesta principal de energía no viene del carbohidrato. Yo necesito que tú actives este metabolismo y vas a empezar a agarrar la energía de tu propia grasa. ¿Y cómo va a hacer ese cambio? Pues necesitas la ayuda de que comiendo grasa vas a perder tu grasa, pero correcto. no necesariamente una dieta cetogénica es pura grasa. Ujú, Puedes entrar en keto en ayuno, puedes entrar en keto en dieta carnívora. ¿Qué es lo ujú, importante? Mantenerte en cetosis y lograr esa flexibilidad metabólica. Así que es como que sí, pero no. Y en ujú, cuanto a las grasas, no son grasas malas. Yo no te ujú, estoy hablando de que vamos a comer patacones, de que vamos a comer pizza, de que vamos a comer chicharrones con harinas con grasas hidrogenadas. Estamos hablando de grasas naturales, de aguacate, insaturadas, aceite de oliva, aceite de coco. ¿Por qué el chicharrón sí? ¿Por qué la panceta sí? Porque, bueno, sencillamente porque es un corte limpio de la panceta del cerdo. Y a la hora de ujú, comparar los tipos de grasa, por ejemplo, con el de la leche materna, es un 99% igual a la leche materna. Igual ujú, que la leche materna tiene básicamente puro colesterol. Si el ujú, colesterol fuera malo, Dios no lo hubiera puesto en la leche materna. correcto. Entonces, básicamente, cero miedo a las grasas. Te Ujú, dijeron que le tuvieras miedo a las grasas porque las grasas te sanan. Si la ujú, grasa fuera mala, tu cuerpo no reservara grasa correcto. para sobrevivir. Ujú, Entonces, básicamente, la dieta cetogénica es volver a tu metabolismo natural, volver a cetosis, y es ujú. allí donde creo que está nuestra sanidad en cuanto a la salud. Sí, totalmente de acuerdo. Y dijiste el comer grasas no es ir a comer todas las malas grasas, ¿verdad? Que es la pizza, todo lo que es ultra super procesado. Cuando tú decís, dame un ejemplo de dos comidas, porque hay, ¿cómo es que le dicen? Dirty keto, que es como todas las grasas, y el clean keto, ¿verdad? Que es lo ya más limpio. ¿Me puedes dar dos ejemplos de comidas que son keto sucio y keto limpio, para tener Bueno, como una diferencia entre grasas y eso? ok, un keto sucio, ¿qué pudiese ser? Te vas al mercado.
entras en un supermercado y agarras un pan keto. Primer ejemplo, ¿ok? Oh, esto es un pan keto, pero cuando tú lo volteas, ves en los ingredientes que aunque tiene 4 gramos de carbohidratos, resulta que tiene starch, que tiene wheat, que tiene, como aquí le dicen tapioca, pero, o cassava, que sería la yuca. Entonces, almidón de yuca, cuando ves, hay alguna diferencia entre índice glucémico y carga glucémica. El índice glucémico significa que eso va a hacer que se eleve tu insulina, no importa la cantidad que tú consumas. La carga glucémica ahí sí importa la cantidad, pero en este caso nos importa el índice glucémico. Significa que por ese pancito, aunque tenga 4 gramos de carbohidrato neto, va a subir la insulina, por lo tanto te saca de cetosis. Pero como tiene 4 gramos de carbohidrato neto, todavía estamos en los 5% que permite la dieta cetogénica. Vamos a comernos ese pancito keto, vamos a rellenarlo con unas bacon y agarras lo primero que agarras de la nevera del supermercado y resulta que ese bacon, cuando ves en los ingredientes, tenía sugar brown. Oh my God, pero es grasa, sigue siendo keto. So te haces un sándwich con unas tiritas de bacon, con un ham. Vamos a agarrar un jamón y agarras el primero que ves y resulta que ese jamón, aparte de nitritos y nitratos, aunque eso no es tan malo porque nuestro cuerpo lo produce, pues te fijas y tiene también un saborizante y tiene polialcoholes que aunque no afectan, ¿verdad? También tienen sabores naturales. exactamente, tiene sus sabores naturales o natural flavors, pero no, eso no tiene calorías, pues obviamente no va a elevar tu insulina, pero resulta que son carcinogénicos. Entonces le metes también unos jamoncitos y le metes unos quesitos que cuando ves, en vez de tener milk and cream, resulta que ese queso también tenía almidón, también tenía, entonces tienes tu pancito keto con unos 10 gramos de carbohidratos aproximadamente. Y ahí está keto. Eso viene siendo un dirty keto o un sucio keto, porque aunque no te estás pasando de los gramos de carbohidratos, no son alimentos limpios, son ultra procesados, son procesados aunque tengan la etiqueta de keto o limpio. Realmente no lo es. Ahora vamos a un keto real. ¿Qué es un keto real? Nos vamos a lo natural, nos vamos a la naturaleza y agarramos unos huevitos de gallina y sencillamente los partimos, los hacemos en el sartén con mantequilla que tenga 2 ingredientes, que son milk and cream, crema y leche. Tú ves si le echas sal o no le echas sal, preferiblemente con sal, porque al comer bajo en carbohidratos necesitamos electrolitos. Y con esos huevitos vamos a agregar, ¿por qué no? Medio aguacatico, si tú quieres agregas un pedacito de panceta y por supuesto una buena cantidad de proteína, que tenga una pechuga de pollo o que tenga un trozo de carne. Si quieres le echo un quesito y listo, ya está. ¿Cuál es la diferencia? En ambos tú puedes tener unas, no sé, 500 calorías, 450 calorías, pero son dos cosas completamente distintas, aunque sean keto, van a producir en tu cuerpo dos estímulos, tanto neurológicos como bioquímicos completamente distintos, porque lo que es sintético, lo que no es natural, jamás va a tener el mismo efecto en tu cuerpo que lo que es natural. Aunque nuestro cuerpo percibe y tiene receptores moleculares, nosotros receptores de nutrientes, tú al meter un producto procesado en tu cuerpo no va a pasar lo mismo, porque sigue siendo químico. Entonces ahí tienes los 2 kilos. Tú dirás, Fren, pero es que son muy caros, o sea, me estás hablando de tocineta, me estás hablando de huevo, quizás es carísimo, ok, agarra el cuero del pollo. Ya ahí tú tienes suficiente grasita. Lo que sí siempre debe ser parte, grasa acompañada de tu proteína. Verduras y vegetales en keto 100% permitidos, pero son opcionales, no son esenciales. Esa es la diferencia. Entonces, ahí tienes ¿cuál es la diferencia? 100% natural. Esto es procesado aunque tenga etiqueta keto. Aunque tenga etiqueta. Y creo que ese es uno de los errores que yo personalmente cometí al principio, porque yo decía, porque cuando uno está haciendo el cambio de dejar de comer carbohidratos y azúcar y limpiar la dieta, ¿verdad? Uno tiene como esa ansiedad y esa ansiedad es horrible. Cuando uno está haciendo esa transición es horrible. Yo decía, mira, barras de proteína keto y las compraba. Mira, no sé qué keto y lo compraba, pero yo no miraba resultados. Y yo decía, pero ¿por qué no miro resultados si todo es keto? Luego ahí fue cuando yo empecé a leer las etiquetas de todo. ¿Y qué es esto? Y a investigar, ¿verdad? Con el doctor Google, ¿verdad? ¿Qué significa este ingrediente? Y uno mira que sí, al final del día lo mejor es siempre regresar a lo que Dios creó, a la naturaleza, a las verduras, a las proteínas, a las grasas saludables, porque yo creo
que tanto como una comida de keto limpio va a tener efectos positivos en tu cuerpo, pero lo que no nos damos cuenta, y me gustaría que hablaras un poquito, ¿qué efectos secundarios serían los más comunes que esta dirty keto o lo que nosotros pensamos que es keto y que es saludable pueden causar en nuestro cuerpo? Uno de los efectos, y eso lo aprendí con inmunonutrición, es que al meter alimentos que sean procesados, son químicos que tú estás metiendo en tu cuerpo. Por ejemplo, nada más tenemos el glutamato monosódico, Mm, que está casi en todos los alimentos procesados. ujú, Otro, los polialcoholes, ujú, que aunque sean naturales, entre comillas, siguen siendo, aunque es procesado de la fruta, sigue siendo un químico que va a terminar alterando tu intestino. ujú, Los natural flavors, en casi todos los productos ketos meten natural flavor para añadir ese sabor que de natural no tiene nada porque básicamente toman de ese producto el sabor natural, por ejemplo, agarran el sabor de las alitas de pollo o agarran el sabor de los cubitos, ¿sabes? El cubito de pollo como tal. Y ujú, ese sabor del caldito de pollo hacen un químico que iguale su sabor y no es que están agarrando están imitando un sabor natural pero haciéndolo químico. ¿Qué sucede? Que esto de una u otra manera va a afectar tus receptores y ujú, va a afectar tu composición hormonal como tal. ¿Por qué? Porque en los químicos obviamente también estamos consumiendo disruptores endocrinos. Los ujú, químicos son tóxicos que de una u otra manera van a alterar tu equilibrio hormonal y obviamente va a traer efectos colaterales, ya sea en la salud de la mujer como tal o en la salud del hombre, sobre todo a la hora de querer ver resultados cuando como tú lo mencionaste, hay un estancamiento. Pero ¿qué ujú, sucede? Si yo estoy comiendo algo natural, pero resulta que en este producto que yo estaba consumiendo había natural flavor, tiene etiqueta de keto, pero dice que hay, por ejemplo, wheat starch, que sí, no sube la insulina, pero sigue siendo el almidón del trigo. Y resulta que el almidón del trigo genera inflamación. Entonces tú quieres adelgazar, pero te sigues viendo ujú, inflamada. Entonces, ¿qué sucede con estas etiquetas de saludable y de keto? Realmente en los ingredientes no hay nada natural. Entonces, ujú. ¿cuáles son los efectos colaterales? Y yo tengo una frase que la digo siempre, y es que Dios creó alimentos para enriquecernos, pero el hombre ha creado alimentos para enriquecerse. Tú Ujú, todo lo que vas a ver en un supermercado está puesto allí no por tu salud, sino ujú. por enriquecer a la industria. O sea, cuando tú ves un producto keto que puede estar en un estante por 3 meses sin ponerse malo, eso no es natural. Y Correcto. eso lo podemos ver incluso de las verduras y frutas, que siendo natural, tú dejas una manzana abierta en la sala de tu casa y puedes revisarla en 2 semanas y lo que tienes es una capita ahí medio marrón. Eso no es natural, debería tener gusanos si fuera natural y 100% orgánica. Entonces, ¿qué sucede? Hay que evaluar muy bien los ingredientes porque el 90%, me atrevería a decir, de todo lo que está en un supermercado, para que dure mucho tiempo y la gran industria alimentaria no tenga pérdidas, pues van a meter químicos y preservantes que Ujú, al final de cuentas van a afectar tu salud. Entonces, ¿qué sería lo mejor? Vete a lo natural. ¿Y qué sucede? Que cuando vas a un supermercado y te vas a lo natural, es lo más caro. Es lo que tú te compras unos huevos orgánicos, pasture raised, que no tengan hormonas y lo comparas con un huevo de los de Walmart, la caja de, no sé, $8 y tú ves, y en diferencia de nutrientes no hay mucho, pero el simple hecho de que este haya sido creado hormonalmente, tarde o temprano sí va a terminar afectando tu salud. totalmente. Y creo que muchas de las personas dicen, obviamente ahorita la inflación está increíble. Y sí es el decir, bueno, me voy a ir por lo barato, ¿verdad? Mm. Voy a comer lo barato. Ahora, cuando, por ejemplo, nuestra salud empieza a ser afectada, por ejemplo, yo personalmente empecé a ver reacciones alérgicas en el cuerpo, depresión, ansiedad. La gente piensa que la depresión y la ansiedad no vienen de la alimentación. Cuando tenemos nuestro cerebro, pero nuestro estómago, nuestro gut también es como nuestro segundo cerebro. Y creo que antes, yo le digo a mis pacientes, yo les digo, antes de ir al doctor y que te metan medicina, que te digan que tenés que tomar algo de por vida, arregla tu nutrición,
arregla tus rutinas, arregla el salir a caminar en el sol. O sea, eso es algo primordial. Porque yo, cuando fui diagnosticada con depresión y ansiedad, aquí están tus 2 botecitos de medicina y el resto de tu vida, chula. Y yo, ok, al principio, pero después yo me quedé como, no, esto no tiene que ser así, ¿verdad? O sea, arreglar nuestra alimentación. Y ahora, hoy en día, estaba leyendo el otro día que aquí en Estados Unidos el 50% de la población de Estados Unidos en 5 años va a estar en un estado de obesidad. Y yo me quedé como, eso es increíble. Y tú hiciste un video acerca de eso y también lo vi con otro video de otro doctor. Y yo me quedé, ¿cómo podemos hacer para poder cambiar eso, aunque sea una persona al día? Porque esto es algo que puede afectar a familias. Y aquí está el punto, a la pregunta que quiero llegar. Hay obesidad física, que uno se mira gordito, pero hay gente que es delgada, pero tiene grasa visceral. ¿Cuál es el daño y las repercusiones que tiene la grasa visceral? Bueno, lo más peligroso de la grasa visceral, vísceras, es interna. Es la grasa que rodea los órganos y la grasa alrededor de los órganos. Tú quieres la grasa como energía, que se utilice como combustible. Tú no quieres un BMW y tú le vayas a echar gasolina, fuel, por fuera y lo vas a bañar y lo vas a tener lleno de... No, la gasolina es para el motor. Tú necesitas la grasa para utilizarse, es decir, un medio reciclable para que tú puedas utilizar eso como energía. ¿Qué sucede con la grasa visceral? Que está alrededor de los órganos. Entonces tú te puedes ver lo que sucedía conmigo. Yo estaba pesando 85, pero tenía un hígado graso. Había tantos triglicéridos, y tú sabes qué son los triglicéridos, son 3 moléculas de ácido graso con una de glicerol. Es decir, acumulamos glucosa con ácidos grasos, las envolvemos y el hígado dice, no aguanto para más, sube esos triglicéridos y entonces el hígado empieza a formarse en grasa. ¿Que por qué vino? Por un mal comer. Y realmente yo no comía mal, pero que comía un exceso de fructosa. Y es ahí cuando tú ves, pero ya va, son frutas, exactamente. Entonces es ahí cuando uno tiene que tener como que, wow, si yo no conozco esto, me toca a mí entonces prepararme por mi cuenta. Y es cuando te das cuenta, valga la redundancia, que es el profesional de la salud, tal como tú le dijiste a tus pacientes, mira, cambia tu nutrición, pero realmente es el profesional de la salud quien debe hacer eso. Yo antes de indicarte un fármaco, antes de indicarte pastillas, yo debo preguntar por tu estilo de vida. Casualmente tuve a una paciente el sábado que ella viene porque tiene diabetes autoinmune y yo le empiezo a hacer mi anamnesis y me pongo, ok, ¿a qué hora se despierta en la mañana? ¿Cuál es su primera comida o bebida? Y empiezo a hacerle las preguntas de anamnesis y me dice, friend, stop. Se puso a llorar en plena, me dijo, primer profesional que a mí me pregunta que cómo, a qué hora duermo, qué es lo que, porque siempre al último que fue, el doctor le arrebató y le dijo de todo porque le dijo, no me tienes que decir nada, yo sé que tú comes porquería, por eso es que tus valores están así como así. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros al no prepararnos desde el punto de vista, digamos como que sí, de conocimientos, que le va a tocar al paciente ser eso. ¿Qué es la buena noticia? Tú te convertiste en un especialista porque lamentablemente no tuviste un doctor que te llevara a eso, te tocó ser tu propia doctora. Y aunque el Estados Unidos aquí hayan declarado, sí, el 50% de la población va a estar en estado de obesidad, la buena noticia es que hoy todos tenemos acceso a la investigación. Y ya PubMed, y ya Mayo Clinic, y ya tienen literalmente sus estudios publicados donde no hay secretos, donde tú puedes ir e investigar. Entonces, si tú te dejas llevar por lo que un médico te diga, mi consejo sería, ve, investiga. Ni siquiera te dejas llevar por lo que yo te digo, ve, investiga y ve resultados en tu cuerpo. Así que básicamente sería, aunque sí, eso está diagnosticado, creo que también nosotros estamos despertando y por eso hay una industria alimentaria ahora poniéndole a todo etiqueta keto, porque se están dando cuenta que hay una población que está despertando. Hace poco leí un research que decía que la industria alimentaria se dio cuenta y específicamente fue oh my God, ¿cómo se llama esta empresa que es muy conocida? Se me fue el nombre, esto lo hablo en mi programa de Sano, pero esta empresa se dio cuenta porque las ventas de cereales llenos de azúcar estaban disminuyendo. Y adivina, ahora hay un cornflake de Kellogg's keto. Sí. Entonces, ¿qué pasa? No están, hay que ponerle la etiqueta y es la misma porquería, solo que le cambiaron el nombre.
Ujú. Entonces, no te dejes llevar por lo que te estén diciendo. Sí, aunque hay un 50% de probabilidades de que esta obesidad va a aumentar, realmente está en nuestras manos marcar un granito de arena y tú y yo ir en contracorriente, porque a medida que vayamos contracorrientes van a haber más pececitos que se van a voltear y van a seguir la corriente verdadera. Totalmente, estoy de acuerdo. Y ahora, en cuanto la dieta keto es muy cliché en Latinoamérica y en estos países, cuando me recuerdo, y de esta historia sale la pregunta, cuando yo le digo a mi familia en Guatemala, cuando los fui a visitar la última vez, hace 2 años, yo estaba haciendo el ayuno intermitente, pero yo lo tenía muy marcado. Y yo, cuando digo disciplina, es disciplina y lo hago y nadie me bota de ahí, ¿verdad? Y me recuerdo ir a visitar a mi abuelita y mi abuelita me cocinó con todo el amor de su corazón y yo le digo, abuelita, me toca comer en 2 horas. Y se me queda viendo como, ¿cómo vas a comer dentro de 2 horas? Y yo le digo, es que hasta dentro de 2 horas me toca comer, se te va a enfriar, que no sé qué, que no sé cuánto. Y mis tías se molestaron porque yo no comí con ellos. Y creo que la gente no entiende el poder, y no es por sacar a mi abuela y a mis tías, ¿verdad? Y se están viendo esto, las quiero mucho, pero eh, el punto es que no entienden el poder del ayuno intermitente. ¿Nos podés contar lo que puede llegar a sanar y tal vez muchas veces revertir diagnósticos en nuestra vida con el ayuno intermitente? De hecho, es tan poderoso el ayuno intermitente que tal como lo acabas de decir, revertir. Todos mis pacientes con alguna patología que han revertido su patología, una de las cosas a tratar o de forma parte del tratamiento terapéutico nutricional es el ayuno intermitente. Y básicamente, ¿qué es el ayuno intermitente? Es que tú vas a, lo que es intermitente es la comida, porque nosotros estamos en ayuno, tú no estás, todos hacemos ayuno. Tú no te paras, por ejemplo, si tú estás acostado, vas a dormir, a las 3 de la mañana vas a parar y vas a estar comiendo, porque parte del sueño es parte de tu ayuno. Entonces, todos hemos ayunado. En algún momento nuestro cuerpo va a decir, stop, necesito descansar y eso forma parte de nuestro ayuno. Ahora bien, el tiempo y la prolongación tanto de la ventana de alimentación como de abstinencia alimentaria va a depender de cada caso clínico. ¿Qué es lo recomendable? Que al menos trabajemos con el reloj del sol, lo que se llama ciclo circadiano, y ese ciclo circadiano nos va a ayudar a estabilizar nuestro reloj biológico para que generemos un equilibrio hormonal donde la tasa metabólica funcione según nuestro estilo de vida. ¿Cuál ha sido el problema? Que tenemos una industria alimentaria de la mano de la industria farmacéutica que nos dijeron que debíamos estar comiendo cada o 5 comidas al día o cada 3 horas porque eso activaba nuestro metabolismo. Y es todo lo contrario. Yo siempre lo digo y lo he explicado en mis clases. Imagínate que tú tienes una pecera, un fish tank, donde tú tienes los pececitos allí y le metes comida, le metes comida, le metes comida. ¿Y qué sucede? Al cabo de unas 2 semanas, tú sí le echabas comida a esos pececitos para que ellos comieran, pero de repente ves que un pececito se murió. ¿Pero por qué si yo le estaba metiendo comida? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Limpiar el tanque o seguirle metiendo comida y medicar a los peces? No, tú tienes que limpiar el tanque y eso es el ayuno, es limpiar el tanque. Stop, deja de estarte metiendo comida. Muchos pacientes me llegan, Fren, recomiéndame un jugo detox que necesito desintoxicación. ¿Y qué le respondo yo al paciente? Cierra la boca. Ese es tu mejor detox. Ayuna, deja que tu cuerpo sane. ¿Qué sucede? Que al estar comiendo cada cierto tiempo y no generar una ventana de alimentación de al menos unas 16 horas, cuando se activa la autofagia, que tú no estás en exceso de carbohidratos, por ahí me dijeron, pero es que tú no generas autofagia cuando tú estás comiendo carbohidratos, necesitas tener más tiempo. Sí, pero si tú comes como debes, tú ya a las 16 horas estás en cetosis. Si tú realmente estás en una alimentación low carb, ya a las 16 horas comienza la cetosis y la idea es mantener esa cetosis aún con la alimentación. Entonces, ¿qué sucede con el ayuno intermitente? Si tú estás comiendo cada cierto tiempo, tú no estás ayunando, tú le estás metiendo esa pececita, a esa pecera comida, tú vas a generar un proceso de inflamación que va a acelerar tu glicación. ¿Y qué es la glicación? Es cuando los radicales libres actúan en tu cuerpo, se liberan y sencillamente comienza un proceso de envejecimiento prematuro. Literalmente tú estás destruyendo tu cuerpo con un proceso inflamatorio
porque no estás dejando que tu cuerpo descanse. Y tú al no dejar que tu cuerpo descanse, vas a impedir que entres en la zona REM del sueño, que es la zona reparativa. Ah, no, yo me voy a acostar. Y entonces, ¿qué sucede? Que antes de comer, te metiste el último bocado, te fuiste a dormir. Entonces, tu cuerpo literalmente no puede hacer dos procesos biológicos al mismo tiempo. Por ejemplo, no sé si te ha pasado que tú no puedes entrenar si tienes ganas de hacer pipí. Tú dices, no, Oh, ya va, yo tengo que orinar, yo no puedo seguir entrenando, sí. porque tu cuerpo no se va a concentrar en una cosa. Lo mismo sucede al dormir. Cuando tú te vas a dormir, o tienes digestión o vas a dormir. Y es ahí cuando viene, ay, tuve pesadillas, dormí súper mal, estaba sudando, porque comiste justo antes de acostarte. Al menos necesitas estar unas 4 o 5 horas sin haber comido antes de ir a la cama. Es decir, que el ayuno debe empezar aproximadamente junto con, a excepción del verano, pero aproximadamente con el reloj biológico del sol, que a las 5 o 6 de la tarde ya sea tu última comida. Obviamente, si vienes comiendo cada 3 horas, tienes que hacer un proceso para llegar ahí, porque tampoco aconsejo que a partir de mañana, si tú estás viendo este video, empieces a ayunar 18 o 20 horas, porque no es lo ideal. Tú tienes que empezar a enseñar a tu cuerpo a comer solo cuando lo necesita. Ok, y ejemplo, digamos, Rosita come 7 veces al día. ¿Qué le dirías tú a Rosita si quiere comenzar a ayunar el día de mañana? Porque está convencida de que eso es lo que ella necesita. Ok, si vas a ayunar, antes de ayunar, tú tienes que aprender a comer. Mm, ¿Ok? Porque excelente. tú no puedes, no, voy a empezar un ayuno, está bien, no le voy a dar comida a los pececitos, pero cuando le vas a dar comida a los pececitos, le vas a echar comida con colorante, con esos pececitos igualitos se van a morir. Y digamos que los pececitos es tu intestino. Entonces, ¿qué sucede? Tú antes de aprender, antes de hacer un ayuno, tú tienes que aprender a comer para que cuando vayas a romper ayuno, lo que hiciste de ayuno no se pierda. Porque si tú ayunaste unas 18 horas, pero vas a romper un ayuno con un sándwich, con un croissant o con un, no sé, bagel, perdiste todo lo que hiciste. ¿Por qué? Porque la idea del ayuno es mantener tu metabolismo en lo que se llama, hay dos rutas metabólicas, está la MPK y la mTOR. Digamos que una ruta te va a ayudar a la construcción y otra ruta te va a ayudar a que en esa abstinencia se utilice como reciclaje lo que tu cuerpo necesita, y es ahí cuando nuestra hormona, la somatropina, la hormona del crecimiento, se eleva, y por eso se recomienda que entrenemos en ayuna. ¿Qué sucede? Cuando tú le estás metiendo a tu cuerpo comida que no necesita, no estás activando la ruta que necesitas para... Entonces, tú tienes que meterle a tu cuerpo algo que te ayude a sostener ese ayuno. Porque si tú le vuelves a meter a tu cuerpo porquería que hace que se eleve la insulina, tú vas a generar nuevamente ansiedad. Cuando elevamos la insulina y esa insulina comienza a decaer, se liberan hormonas en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro, que es la dopamina y serotonina, que causan adicción y ansiedad. Y es ahí cuando dicen, ay, Dios mío, otra vez empiezo el ayuno, pero quedé con hambre. Claro, porque comiste pura porquería, la ansiedad no se ha ido. Entonces, si tú enseñas a tu cuerpo a comer, tú no vas a sufrir con un ayuno. Tú no tienes ni siquiera que medir un ayuno, porque tu cuerpo va a ayunar de forma natural al momento que tú vas a decir, es que no tengo hambre. Y es ahí cuando yo tengo pacientes que cuando empiezan el ayuno y empiezan a comer bien, llega un momento donde están haciendo MAT y no se dieron cuenta, que es one meal a day. Entonces, ¿qué es importante? Antes de ayunar, primero aprende a comer. Cuando tú aprendas a comer, tu cuerpo va a ayunar solito. Y de forma inesperada, mi última comida la hice a las 5 y son las 10 de la noche, yo me voy a acostar porque no comí nada, porque aprendiste a comer. Y si tu cuerpo tiene nutrientes, no va a sufrir de ansiedad. Un cuerpo saciado no va a sufrir de ansiedad. ¿Qué es la clave en el ayuno? Aprender a estar saciado y comer cuando tu cuerpo lo necesita. Entonces, clave, Rosita, quieres comer y estás haciendo 7 comidas al día. Ok, primero aprende, quieres ayunar, primero aprende a comer. ¿Qué tienes que comer? Lo que ayuda a estabilizar tu insulina y evita picos de ansiedad para que puedas mantener un ayuno de forma natural. Grasas y proteínas. Carbohidratos, bajo índice glucémico, verduras y vegetales son opcionales solo si, para darle color, pero realmente no son esenciales. Entonces, antes de ayunar, aprendemos a comer. ¿Aprendiste a comer? Tu cuerpo solito va a entrar en ayuno. Dijiste proteínas y grasas, frutas y vegetales no son esenciales. ¿Y por qué no son esenciales? Frutas y vegetales tienen el 90% de agua. Lo demás, ¿qué es? 10% de nutrientes. Entonces, ¿qué es esencial? Lo que tu cuerpo necesita. ¿Qué tiene tu cuerpo? Músculo, grasa, hueso y grasa. Músculo, hueso, sistema esquelético, que está formado por minerales. ¿Okay? Entonces tenemos
micronutrientes, que son vitaminas y minerales, Ujú, agua, porque tu ujú, cuerpo tiene sangre y parte de él es agua, ujú, grasa, ujú, grasita que almacenamos para energía. Tu cuerpo te está enviando una señal. ujú, Grasa. Si tu cuerpo necesitara carbohidratos, reservara carbohidratos, pero tu cuerpo reserva grasa. Y ujú, músculo, proteína. Eso es ujú, lo que tu cuerpo necesita. Tú puedes sobrevivir con grasa, con proteína y vas a tener una excelente vida. Pero ujú, comiendo lechuga no. ujú. ¿Por qué? Ahora, yo estos últimos 3 meses he comido muy pocos vegetales, así como muy esporádicamente. Esporádico. Cuando se me antoja, así por ejemplo, hicieron espárragos y se mira muy bonito, agarro unos dos y Ujú. me quito el antojo y ya. Pero sí he notado una diferencia en el comer 100% mi carne, ¿verdad? Mi mantequilla, mi agua, mi sal, como estar bastante nutrida de esa parte. Y cuando yo me como toda la proteína, ya no me cabe nada más. Y es ahí donde debemos empezar. Tocaste justo en el clavo, porque estás empezando con lo que te alimenta, con lo que te nutre. Lo demás no es esencial, no es necesario, es Ujú, estratégico. Yo no ujú, estoy en contra del carbohidrato y tampoco lo voy a satanizar, porque hablando de ujú, nutrición deportiva, si somos honestos, la manera más rápida de reponer glucógeno muscular es con glucosa y con fructosa. ujú, Usamos la miel es algo natural, ahí tenemos glucosa, tenemos, claro que sí, fructosa, ujú, las frutas como tal, pero vamos a ser honestos, las frutas de ahora no son las mismas a los de los tiempos ancestrales, las verduras y vegetales están alteradas. Tú abres ahorita una sandía, una patilla, como le decimos en Venezuela, y ni siquiera tiene semillas. Abres ujú, una mandarina, una tangerine, y no tiene semillas. Abres una uva y no, ¿qué pasó aquí? Hasta modificaron su sabor, alteraron. Entonces, ¿qué sucede? Pues vamos a quedarnos con lo que más nos nutre. Los nutrientes están ¿dónde? En lo que mi cuerpo es ujú, músculo, y ahí es ahí donde yo me voy a centrar. Entonces, ujú, músculo, construcción muscular, vitaminas, minerales, sistema esquelético, grasa, energía y agua, hidratación. ujú. Con los minerales tengo los electrolitos que van a permitir que el agua entre dentro de la célula. Listo, ahí está todo. Ajá, ¿y qué hago con las verduras y vegetales? Ponle color al plato, pero no es necesario. Correcto. Y a mí me encantan las ensaladas, así A mí también, no digo que no. me encantan, pero no es algo que lo he hecho tan constante. Ahora otra cosa, las dos estábamos hablando de que ambas somos mamás, ambas tenemos 2 hijos. ¿Cómo lidias tú con el que, por ejemplo, yo en mi casa, yo soy muy abierta con esto, y yo en mi casa, yo soy una extraña para todos acá, porque yo como de una manera, mi esposo, él es muy de, yo como lo que sea, y él es delgado, y él le gusta salir a caminar, pero este es su feeling, pues. Y yo, por más que he tratado de cambiarlo, yo dije, amor, es tu cuerpo y tú miras qué haces. Ahora, cuando yo veo a mis hijos comer de una manera que no es correcta, es como me dan ganas de, ¿qué hago? Pero, ¿cómo tus hijos comen como tú comes o ellos comen distinto? ¿Cómo manejas todo eso? Eso está bien interesante, sobre todo porque con mi primer hijo yo no había entrado en este tipo de alimentación y yo Ujú, literalmente le di porquería a mi hijo los primeros años. Él se tomaba ujú. su tetero de leche chocolatada marca Great Value. O sea, y me da una vergüenza ahora saber eso. Mi hijo tenía obesidad a los 2 años. Yo veo las fotos y yo digo, oh my God, Sí, es Dios. Exacto. Entonces, Dios, ¿qué hago ahora que ya, o sea, cómo le digo, papi, si a un adulto le cuesta, si a mí me cuesta y lucho con mis pacientes para que dejen el pan, imagínate un niño que desde que nació, pues entonces yo hablando con pacientes, contándole testimonio, niños que yo he atendido en estado diabético, en estado de ujú, obesidad, yo se los he mostrado a ellos. Y ujú, por ejemplo, hace poco mi hija estaba viendo un video en YouTube Kids que era de una princesa de Disney, pero la princesa en estado de obesidad lo que estaba haciendo era cakes, tortas full en azúcar y agarraba los candies y se los comía así. Y yo le puse pausa al video y yo le dije, necesito que veas esto. Mira, esa persona está healthy. Y ella ya mi hija, la bebé de 4 años, ella entiende que es una persona healthy, ella entiende lo que es tener energía. Nunca le he dicho gordo y flaco, porque yo me enfermé de eso. Yo no quiero juzgar tú me entiendes, la apariencia de una persona, pero una persona saludable. Entonces yo le he dicho a ellos, yo he atendido niños
que están muy enfermos, que ni siquiera pueden correr, que terminan vomitando porque están comiendo porquería. Entonces, ok, mi esposo, aunque obviamente él no es keto, al menos tiene la conciencia de que yo me tengo que frenar, porque la lucha, por así decir, es que en Venezuela nosotros comíamos de todo. Los papás de mi esposo, mis suegros son chefs, ellos tenían un restaurante y tenían aparte un negocio de comida rápida, de fast food. Y mi esposo fue así toda su vida y siempre comía, y yo le decía, amor, pero ahora de este lado del charco, aquí en Estados Unidos, donde toda la comida es procesada, donde sí, pero es que nosotros comíamos eso de niño, como me dicen mis suegros, como me dice mi familia, ¿tú comías eso de niño? No, nosotros en Venezuela no teníamos el acceso a estar comiendo candies cada 5 minutos porque no era la misma economía de aquí. Y la comida de aquel entonces no era igual a la de ahora. Nosotros comprábamos 1 kilo de azúcar y podía durar un mes en la casa. Primero por no tener los medios y segundo porque no era la frecuencia. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué hay que hacer con los niños? Primero, ser el ejemplo. Y eso fue lo que me pasó a mí. Si tú me preguntas a mí, ¿qué momento de tu vida crucial en tu niñez marcó tu vida para que tú dijeras, wow, o sea, jamás voy a olvidar esto? Y es un momento que yo tuve con mi mamá. Mi mamá, yo tenía como 7 años, recuerdo yo. Mi mamá había empezado una dieta con un nutricionista de conteo calórico, pero ella había engordado y me dijo, no, voy a empezar una dieta, ¿me quieres acompañar? Y ella lo que me dice es, hija, acompáñame a hacer ejercicio. Y lo que hicimos fue ponernos a caminar en una plaza e ir a correr. Yo jamás olvidé ese momento. ¿Cómo me impactó de que mi mamá me dijera, ven a hacer ejercicio conmigo? Y eso me quedó en el corazón, que yo hasta el sol de hoy recuerdo, wow, y tú ves ahora una niña de 4 años cuando yo estoy entrenando aquí en mi casa, haciendo ejercicio en el cuarto con pesas y mi hija se me une y yo, ven hija, ven a hacer ejercicio conmigo. Entonces, ¿qué sucede? En mi casa yo no le voy a comprar pan, en mi casa yo no voy a comprar, o sea, eso para mí no es negociable. Que llegan los abuelos y le compran un candy, voy a ser honesta, yo les digo, ok, dale uno y ya, porque tampoco uno, o sea, yo no quiero, tú no puedes, ¿cómo te explico? Tú no puedes imponer tu proceso en la vida de otra persona y eso es algo que aprendí en mi especialidad de transformación del cuerpo. Tú no puedes imponer a los pacientes que tengan y entiendan a tu tiempo. Cada uno tiene un proceso distinto. Entonces, en mi caso, yo sé que mi hijo va a tomar la decisión mañana si él quiere ser fitness, si él quiere, pero en mi casa se llevó mi ejemplo. Entonces, papi, mami, pero yo quiero un candy. No te voy a comprar candy porque eso te va a enfermar. Ahora vámonos al mercado y gracias a Dios tengo una marca que me hace sponsor que es Prosis, que tiene muchas opciones, 0 azúcar y como que le doy a mis hijos, les compro cookies, sí, de proteína y sin azúcar. Entonces, como que ya en el mercado se están viendo ciertas opciones, pero yo en mi casa no voy por mi parte, ellos no van a decir, mi mamá me compró un Doritos y me lo puso en la lonchera. Pero pueden decir, mi mamá me compraba palitos de queso con trocitos de carne y salami y los metía en la lonchera. Entonces, por ejemplo, ellos me piden una arepa, son venezolanos, les encanta la arepa. Ok, yo te voy a hacer una arepa, pero literalmente te voy a dar una tela de arepa. Y es que literalmente le saco todo lo de adentro y la dejo bien durita y bien tostadita, pero ¿con qué la vas a acompañar? Con pollo, con queso y le pongo bien la porción. Entonces, comen su porción de carbohidrato porque necesitamos carbohidratos, sobre todo en la niñez, hay un desarrollo neuronal diferente, el cerebro necesita una glucosa inmediata y por eso la leche materna también tiene carbohidrato, porque si el carbohidrato fuera malo, tampoco lo hubiese en la leche materna, no podemos satanizar el carbohidrato, pero debe haber un balance. Yo creo que lo mejor que podemos hacer como madre, primero recuerda que ellos son tus hijos, tú das el ejemplo, tú marcas las pautas en el hogar. Junto, obviamente, con tu esposo debe haber un trabajo en equipo y eso es otra cosa que mi esposo y yo hemos manejado. O sea, en mi casa no vamos a comprar porquería. Ah, bueno, se compró esto, ok, vamos a racionarlo. Pero mi hijo no va a tener acceso a los candies, a comer candies cuando él quiera. Y si tú vas a comer algo, tú debes permiso. Segundo, yo soy el ejemplo. Porque hay muchos papás, no, hijo, come healthy, pero los papás se están comiendo unas pizzas. ¿Cómo le vas a enseñar a tu hijo que coma saludable, que cuide su cuerpo si tú estás comiendo porquería? Ah, porque tú eres delgado. Entonces, tarde o temprano, el ejemplo es lo que va más a impactar la vida de ese niño, más del bla, 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 bla. O sea, yo creo que lo que impacta realmente, y al final de cuentas, ellos tienen que tomar la decisión. Para hacerte el cuarto corto, mi mamá se enfermó de hipotiroidismo y hasta hace unos meses atrás la rehabilitamos. Y ahora mi mamá me dice, tú me dices lo que yo voy a comer y yo te voy a hacer caso.
porque venimos de una familia de obesidad. Yo tengo 3 tíos que murieron literalmente de enfermedades patológicas, que si yo digo y se me quiebra el corazón, porque yo digo, si yo hubiese sabido lo que hoy sé, si yo hubiese sabido lo que hice, al menos ahí, algo al final del túnel. Ver el caso de mi suegro. Mi suegro era una persona que tenía también un estado de obesidad, él era chef. Y tú ves a mi suegro ahorita que está, pero pasó por un proceso cancerígeno. Y para hacerte el cuento corto, él dijo, adiós carbohidrato, adiós comida procesada, voy a empezarme a cuidar. El cuento corto es que así de la noche a la mañana, cuando le inspeccionan, aquí no hay nada, se fue el cáncer. Entonces, wow, es cierto que la alimentación influye 100%. Entonces, cuando mis hijos ven eso, ellos tienen que sopesar. Al final de cuentas, ellos van a tomar su decisión de adulto, pero que no vayan a decir en mi casa, ¿por qué? Porque también es como un vegano. Un vegano no le puede impedir a sus hijos, y hay veganos que se han ido a la cárcel por querer imponer a sus hijos a solo comer verduras y vegetales. Pues lo mismo aplica a nosotros. Tú no puedes imponerle a tu hijo que sea carnívoro. Es una decisión que cada quien debe tomar. Ellos tienen, claro, tú eres su mamá, tú lo guías, pero imponer jamás. Totalmente de acuerdo. Y lo que dijiste es tan impresionante porque cuando todo esto comenzó en el 2019, en el 2020, el papá de mis hijos murió por cáncer en la vejiga. Y él, su dieta era basada en carbohidratos y azúcar. Y yo hoy, ahorita que tú dijiste, si yo supiera en ese entonces lo que yo sé ahora, yo sé que mi historia fuese completamente distinta. Pero las cosas pasan por algo y Dios sabe por qué uno no tiene que pasar por tanta cosa. Y todo esto, el punto del podcast, friend, es que la gente pueda aprender a vivir intencionalmente, pero no solamente intencionalmente, tenemos que hacerlo a propósito, porque de nada sirve decir, yo tuve la intención de ser una persona saludable. No, yo tengo la intención de ser una persona saludable, pero lo voy a hacer a propósito. O sea, día con día me levanto y a propósito me voy a esforzar, así como te esforzas tú en tu tiempo a solas, te esforzas como nutricionista, como mamá, como esposa, a propósito lo tiene que hacer uno. Ahora, últimas 2 preguntas. Para ti, ¿qué es tu día a día? ¿Qué es tu vivir intencionalmente a propósito? ¿Qué hace Fren desde que suena la alarma hasta que decide colocar su hermosa cabeza en su almohada? Esa pregunta es, oh my God, porque literalmente yo creo que la clave es aprender a ser acróbata. O sea, no te puedo decir, hay un equilibrio. Mentira, no hay ningún equilibrio. Es como que hay días que me tengo que dedicar más a ser mamá y hay días donde literalmente tengo la agenda full de pacientes. Yo creo que se basa en la cuestión de priorizar. Tú tienes que hacer prioridad lo que es importante el día de hoy. Y eso es un consejo que me dio una vez mi mamá y me dijo, tú no tienes mañana, tú no sabes si mañana va a venir. Y eso es un versículo de la palabra de Dios. Cada día tiene su propio afán, pero hoy es el día que tenemos, es un presente, es un regalo. Lo seguro tenemos el ahorita, ni siquiera sabemos si la noche va a llegar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo me centro en lo que hoy tengo, pues hoy me voy a enfocar en lo que hoy tengo. Y básicamente lo que yo hago cuando me levanto en la mañana, lo aprendí a los golpes, porque me di cuenta que cuando yo quería llevar mi propia agenda, me frustraba. Cuando las cosas no me daban tiempo, me frustraba porque no me dieron tiempo de hacerlas, hasta que yo dije, ya va. O sea, yo no tengo el control de las cosas. Y si las cosas cambian, tengo que como que bajarle 2. Y por los golpes aprendí que si mi vida en algún momento se acababa, yo no iba a saber cuándo iba a ser mi último respiro, pero Dios sí lo sabía. Así que yo me tenía que acercar al Dios que ya está en el mañana. Y eso hizo que viniera ante el Señor y que sencillamente yo le dijera, Señor, la Biblia también lo dice en un proverbio, entrégale al Señor todos tus proyectos y todos tus planes se cumplirán. Cuando tú vienes ante Dios y tú le entregas, esta es mi agenda, pero que no sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieras, y tú lo pones en la mano de Dios. Y de repente eso que tenías en la agenda, ¡ay! No se dio la cita con Stephanie, sino que es para otro día. Tú no te vas a estresar. Señor, yo oré por esto y estaba en tus manos, tú lo cambiaste. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando no venimos ante Dios y cuando empezamos a tratar de nosotros tener el control de las cosas. Entonces, ¿qué me ha funcionado a mí? 1, me levanto a las 5 de la mañana, voy ante Dios. Señor, aquí está lo que tengo, dejo toda mi preocupación, todo afán, dejo a mi esposo en las manos del Señor, dejo a mis hijos en las manos del Señor
guíame. A veces hay pacientes que me dicen, Fren, no nos podemos ver hoy, vamos a cambiar la consulta, vamos a hacer un reschedule. Está bien, si tú cambias alguno de los planes que yo tengo, muéstrame qué tengo que hacer en ese momento. Y sinceramente, a veces tengo planificado, ahorita estoy haciendo un diplomado nuevo que tiene que ver con reversión de patologías autoinmunes a través de la alimentación. Y literalmente, a veces yo digo, tengo 2 horas para entrenar, para estudiar, y resulta que no se dieron. Y entonces, ¿qué he aprendido? Vengo ante Dios, Él hace mis planes. Tengo metas, tengo sueños, tengo anhelos, lo que viene para Entrena con Fren, que para hacerte el cuento corto, hasta el nombre le vamos a cambiar, porque si queremos crecer, tenemos que traer gente que venga a trabajar con nosotros, y no puede ser Fren quien se vea, sino que yo quiero que esto crezca, no soy yo el autor, yo quiero ayudar a más. Entonces, y yo sé que hay personas que así como tú también tienen este corazón de que lo que yo descubrí, yo quiero que otro lo descubra. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo quiero hacer más, yo tengo que aprender a soltar. Y pues mi día a día es venir ante Dios, dejarle todos mis proyectos en las manos a Él. Segundo, priorizar. Antes de ser coach, antes de ser nutricionista, antes de ser especialista en nutrición, antes de ser odontólogo, yo soy mamá y yo soy esposa. Y mi esposo y mis hijos tienen prioridad. Si yo tengo que cancelar una consulta porque mis hijos o mi esposo me necesitan, mi prioridad es ellos. Ahora bien, si tú me dices, tengo que entrenar y tengo que acomodar la ropa, yo voy a sopesar y voy a entrenar. La ropa puede esperar. Entonces es como que uno tiene que hacer cuál es tu prioridad. Priorizar en tu agenda. Nadie se va a morir porque la ropa esté un tiempo ahí en una cesta, ¿verdad? Y gracias a Dios tengo un esposo súper relax que me dice, dale, o sea, a ella le encanta que yo entrene, que haga ejercicio, que... Entonces yo creo que es cuestión como digo yo sé que no todos tenemos el mismo estilo de vida, pero todos tenemos 24 horas. Y si tú quieres tener salud, tú puedes priorizar tu salud. Entonces es cuestión de hacer la prioridad. Mi agenda es, Señor, estoy en tus manos, soy mamá, tengo que ir a buscar a mis hijos al colegio, tengo que atender pacientes, tengo que hacer el almuerzo, yo no tengo chacha, no tengo señora de servicio, yo misma me hago todas las cosas, no tengo niñera, mi hija no está en un daycare, yo cuido de ella, hago homeschooling con ella. So, es un poco de cosas que yo digo, la única manera que a mí me rinde el tiempo y que es que Dios me diga, vas a hacer esto, esto y esto. Y solamente voy a aprender a hacerlo cuando yo aprendo a soltar y cuando yo aprendo a escuchar la voz de Dios, cuando aprendo a escuchar instrucciones. Y la única manera de conocer a alguien es teniendo comunión con Él. Entonces, no te estoy hablando de una religión, te estoy hablando de tu relación con Dios. Correcto. O sea, Señor, guíame, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuál es el próximo paso a dar? Yo quiero que esto crezca a millones, pero el Señor es el único que va a saber, y te lo digo, sigue adelante. A mí mi cuenta me empezó a crecer y yo nunca pagué seguidores, nunca pagué followers, nunca hice publicidad, nunca he hecho eso. Y no creo que lo haga. Yo creo que el Señor añade el crecimiento cuando Él sabe que viene el crecimiento. Uno tiene que ser constante, disciplinado, que Dios se va a encargar de los resultados. Correcto. Creo que mejor respuesta no me pudiste haber dado, porque de verdad uno puede tener 1001 planes y uno puede tener todo por hora y lo que sea, pero igual al final del día es como uno vive y hace las cosas como para él, ¿verdad? Para él, porque eso es para lo que estamos aquí. Y mejor respuesta no me pudiste haber dado. Yo pensé que me ibas a decir, me levanto, me tomo un vaso de agua, le pongo electrolitos. Mira, yo me levanto, me tomo el vaso de agua con sal, es verdad, y resulta que tenía planificado, ay, voy a entrenar en ayuna. No, se levantó mi hija, ay, yo no puedo entrenar hoy en ayuna, tengo que entrenar en la tarde. Entonces, por eso que te digo, tengo mi schedule, pero a veces me cambian los planes. Entonces, a veces entreno en ayuna y a veces que no, tengo que entrenar a las 8 de la noche antes de irme a acostar. Entonces, es como que, relax, él está dirigiendo la agenda y la dejo en sus manos, él verá lo que me toca. Correcto. Y última pregunta. ¿Qué le dirías a todas aquellas que quieren salir de donde están? Porque yo sé que más de alguna está viendo esto y quiere cambiar su vida. Mujeres que no saben dónde comenzar, mujeres que se sienten tristes por dónde están hoy, ya sea que porque se sienten mal cuando se ven en el espejo, porque no les queda su ropa, ya sea porque les queda apretado, les queda floja, y simplemente no se sienten bien en su mente y en su corazón. ¿Qué les dirías tú? Y con eso cerramos. Creo que es la pregunta más importante porque fue la misma pregunta que yo me hice cuando me miré al espejo
y no me veía bonita cuando tenía sobrepeso y tampoco me vi bonita cuando tenía infrapeso. Y todo parte de aprender a ver como Dios te ve. El mundo nos ha enseñado a tener un discomfort. Yo no me siento cómoda en ningún momento del mundo. De hecho, si tú ahorita me quito toda la ropa y me pongo frente al espejo, yo me voy a ver y voy a decir, quisiera quitar esto, 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 esto. Y somos duras con nosotros mismos. Pero yo creo que cuando nosotros, es como tu hijo, tú tienes tu hijo y viene ante ti. Dile a tu hijo todo lo que tiene que cambiar y lo que no te gusta de su cuerpo. Es imposible. Porque aún si tuviera un dedito manco o tuviera alguna afección cutánea o tuviera una deformación, es tu hijo y tú lo vas a ver hermoso. No quisieras cambiar nada de él porque vino tal cual así como es. Bueno, yo creo que Dios nos ve así. Dios nos hizo y Él creó nuestro cuerpo y cuando Él nos ve nuestro valor. Y yo creo que el primer paso a esa mamá o a esa mujer que se ve al espejo y no ve valor en ella o quisiera cambiar tantas cosas o ha intentado miles de dietas, antes de darte una dieta, y se lo digo a todos mis pacientes que veo en consulta diagnóstico, antes de empezar esta dieta, antes de empezar un plan de entrenamiento, ve ante Dios, porque tú sola no vas a poder, no vas a poder. En nuestra propia fuerza no vamos a poner. Ve ante Dios y entrégale este proceso. Dile, me siento así, despójate de todo lo que tú tienes dentro. Psicológicamente y científicamente está demostrado que cuando oramos se liberan neurotransmisores en nuestro cuerpo que empiezan a hacer un proceso de desintoxicación para que liberemos esas malas vibras, esa energía. Científicamente eso es real y es la conexión que se tiene con Dios, con tu fe. Entonces ve ante Dios y dile, esto es lo que sucede. Despójate, pídele a Dios que te presente a alguien en el camino que te pueda guiar si tú no lo sabes hacer, que te pueda orientar. Yo te aseguro que tú tuviste tus personas que influyeron en ese proceso. Igual yo no lo hice por mí sola, yo por mí misma, yo no. Dios me presentó personas, wow, esto es verdad. Y tú empiezas a buscar como que tu propia realidad, lo que Dios quiere transformar en ti. Y segundo, el ejercicio ni la dieta pueden suplantar lo que el vacío que hay en tu corazón tiene. Ni siquiera tú puedes, mira, yo tengo mamás que están pasando por un divorcio, por ejemplo. Fren, estoy estresada, tengo esto, necesito hacer ejercicio. Yo le digo, antes de hacer ejercicio, váyase y póngase de rodillas. Y quite todo ese lastre que le está, porque el ejercicio no va a hacer que tú liberes preocupación. El ejercicio no tiene ese poder, pero Dios lo tiene. Entonces, para mí el fitness, más que el correcto estado de bienestar, como dice la OMS, no es solo la ausencia de enfermedades, sino es un correcto estado de salud mental, social, físico, pero espiritual. Porque de nada te sirve verte bien por fuera, tener los cuadritos marcados, tener supermúsculos, pero por dentro estás hecho un caos. No tienes salud mental, no tienes salud espiritual. Entonces, antes de dar el paso para el cambio, ve ante Dios. Y Él va a dirigir tus días y va a hacerte llegar a esa meta donde Él diseñó que tú estuvieras. Totalmente de acuerdo. Qué lindo, qué lindo. Te admiro tanto. A ti, gracias por la invitación. Así, Fren, ¿dónde te pueden encontrar todos? En mi Instagram, por ahora se llama Entrena con Fren, pero ya les doy un desayuno, como decimos nosotros. Pronto viene un cambio, porque vienen otros coaches a trabajar conmigo, pues para poder crecer. Pero en Entrena con Fren, @entrenaconfren es el Instagram, y en mi página web entrenaconfren.com, pues ahí pueden llegarme y con gusto les guiamos en todo lo que es la salud en todos los ámbitos. Sí, sí, y de verdad vayan, síganla. Me encantó esta plática, de verdad. Muchas gracias por tu tiempo, te admiro mucho y creo que vas a poder llegar a muchísimas más personas con este crecimiento que estás haciendo. Y yo sé que tus hijos te admiran y tu esposo te admira seguramente y todos nosotros también. Y de verdad, gracias por el tiempo que me diste y que me regalaste. Para mí significa muchísimo. No, de verdad, gracias por la invitación y I'm sorry, yo te lo dije, me hacen una pregunta y yo puedo hablar y hablar y hablar. No, yo por eso te dije, vamos a ir como poquito a poquito porque yo sé que podríamos hablar horas. Sí, entonces, pero gracias de verdad por la invitación, fue un placer conocerte.
Igual. De verdad te admiro porque, ay, yo te veo y yo digo, wow, o sea, tal cual a tu misma edad, yo decía, Dios mío santo, o sea, cuando Dios te pone algo en el corazón, yo no sé qué rama estudiaste tú, cuál es tu profesión, pero cuando Dios diseñó y crea un propósito para ti, pues tú vas al blanco y sencillamente sigue adelante con las personas que Dios te entregue. 10 pacientes, 5 pacientes, 4 pacientes y créeme que cuando eres fiel en lo poquito que te da, el Señor va a traerte más gente para que puedas ayudar y bendecir. Sí, gracias, Fren, de verdad, muchísimas gracias. Ya no te quito tu tiempo, te dejo disfrutar el resto de tu domingo para que te prepares para tu semana. Te mando un fuerte abrazo y espero que no sea la última vez que Sí, hablemos. claro que sí. Bueno, un placer, Stephanie, bendiciones y gracias a ustedes por ver. Bye bye.